Nuestro invitado de hoy nació en Guétari, Francia. A muy temprana edad viajó con su familia a Zapopan, Jalisco, donde fue registrado con la nacionalidad mexicana. Estudió realización cinematográfica en el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos en París, Francia. Posteriormente regresó a México, donde dio inicio a su vasta trayectoria cinematográfica. Se ha desempeñado como director, productor y guionista de cine y televisión. Su filmografía como director abarca películas como La manzana de la discordia, Canoa, El apando, Las Poquianchis, El año de la peste, Bajo la metralla, Los motivos de luz, Su Alteza Serenísima, Digna hasta el último aliento, Las vueltas del citrillo, Chico Grande y Ciudadano Buelna, solo por mencionar algunas. Su destacada trayectoria ha sido reconocida con el premio al mejor cortometraje del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, la Concha de Plata del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, 8 Arieles de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y 9 nominaciones a este galardón, y el Premio Nacional de Ciencias y Artes, entre otros reconocimientos. En TAP Especial Directores, tenemos el orgullo de presentarles a Felipe Casals. Maestro, esta va a ser nuestra 6ª temporada del Taller de Actores Profesionales. Dedicamos las primeras 4 a entrevistar intérpretes actores y ahorita estamos dedicándole estos programas a los directores. Su nombre es uno de los nombres que más se escuchan en este escenario, porque hemos entrevistado a muchísimos intérpretes que trabajaron en sus películas. Por lo tanto, y se lo digo, es un honor que nos acompañe aquí en el Taller de Actores Profesionales. Bienvenido y espero que se la pase muy bien. La primera pregunta es esta. ¿Cuáles son las primeras películas que usted tiene recuerdo haber visto en su infancia? Las que lo marcaron en ese periodo. En la escuela militar, la Universidad Militar Latinoamericana, yo entré ahí a los 12 años de edad. Hice toda la secundaria ahí. Y lo que recuerdo es que vi, de eso no tengo la menor duda, no me explico por qué razones, pero vi Wheels de Wellman. Yo creo que nos proyectaron esa película seguramente en 16 milímetros, por el asunto de los aviones y por otras razones totalmente distintas. Pero lo que sí recuerdo es que la película me impactó de alguna manera, porque durante los siguientes 60 años, cuando volví a verla un par de veces, había secuencias que yo recordaba con perfecta nitidez. Secuencias que me intrigaban desde entonces. ¿Por qué los dos se parecían? ¿Por qué vestían igual? ¿Por qué ella escogía uno de los dos? En fin, había ahí, en el recuerdo de la película, una relación directa entre mi condición militar, siendo escuincle, y esa película. Inmediatamente nace una afición por el cine, un amor por el cine después de ver esa película. ¿Iba usted constantemente al cine? No, amor no. Una suerte de intriga, una necesidad de explicación paralela sobre por qué las imágenes, salvo las de los aviones, que eso era el espectáculo de aquel tiempo, ¿no? Aunque la película era de 31 y eso lo vi en los 40 y tantos, 49, no, era que todo parecía falso, pero al mismo tiempo era perfectamente real, creíble. No sé si me explico. Sí. Y esto me intrigaba mucho. Pocos años después vi una película de Frank Borzage, una comedia,
cuyo título no recuerdo, donde en el final, una película adocenada, una historia sin mayor importancia, donde al final la pareja se va de viaje de bodas en un barco. Y el último shot de la película, el barco se iba y se leía Titanic. Y era un golpe Impactante, sí. terrible, un bucle dramático que al paso de los años, ya siendo adolescente, mezclé con la realidad y llegué a decir que yo había conocido gente que había perecido en el Titanic, lo cual es perfectamente falso. Lo que pasa es que asimilé la película y la guardé y luego la trasladé a mi vida propia inventando que yo había conocido gente. Es una película muy bien hecha por Borsach, un gran realizador, que no tenía particular interés salvo ese shot final impactante. ¿Cómo y cuándo decide usted estudiar cine, maestro? ¿Y cuáles eran las posibilidades de estudiar cine aquí en nuestro país en ese momento? La verdadera afición por el cine se da ya en el CUM, porque hay que dejar en claro que después de la educación militar pasé con los maristas la preparatoria y que esta mezcla es probablemente lo más equivocado que puede haber. Es una formación aberrante pasar de lo militar a lo religioso. Pero en fin, en el CUM invertí mucho más tiempo en el cine Morelia, en el cine Gloria, en el cine moderno, que escuchando a los profesores maristas. Y ahí nuevamente se vuelve a presentar esta sensación. Era mucho cine norteamericano. Le quería preguntar, ¿qué tipo de películas eran las que... Pro al infierno, con Richard Widmark. El cine de Mankiewicz, con la presencia de Ava Gardner, que nos tenía perfectamente perturbados, por decirlo menos. Pero, en fin, en todo ese cine salvo, siempre había esta sensación de que todo era perfectamente falso, pero perfectamente creíble. Y esto me fascinó y me preocupó durante muchos años. Yo no hablo inglés, pero me sabía todos los diálogos de Pro al infierno en inglés. O sea, la vi no sé cuántas veces, y no es especialmente una película importante. Pero La Condesa de Pies Descalzos, sí. Todo lo de Houston, y toda esta serie de películas de Hawks, de Wellman, y sobre todo lo que no parecía falso y parecía inmenso, y lo sigue pareciendo, el cine de Ford. Ahí era babear tardes tras tardes viendo cine de Ford. ¿En qué momento decide usted dedicarse a la dirección cinematográfica? En mi camino me encontré un vendedor ambulante de máquinas para lavar y máquinas y estufas de la compañía Mave, que se llamaba Emilio García Riera, y que al lado de este esforzado trabajo era un experto en fichas cinematográficas. Y este encuentro fue decisivo, para mí y para algunos más, porque nos reuníamos los sábados. Emilio, Yomí, García Scott, José de la Colina, además comenzaron a, si no a explicarnos, a explicarse ellos.
Y en sus explicaciones, en sus discusiones, donde permanecíamos perfectamente mudos, me vino la intención de aprender, de saber más. Terminé la prepa, entré a la Facultad de Medicina en Santo Domingo. Al segundo día me di cuenta que ese no era el camino y tramité una beca para irme al IDEC, que era la escuela prestigiada en ese momento, junto con la de Łódź en Polonia, la de Roma, en fin. Cuando llega usted a estudiar a Francia, maestro, ¿cuáles eran las vanguardias que había en ese momento cinematográficamente hablando? La nueva ola. E inclusive la nueva ola nos dio, si no masterclass, porque eso no existía, sí fue a la escuela LIDEC con sus actores a incitarnos a ser cineastas despiertos, con muchas inquietudes. Hay algo muy significativo. La entrada al IDEC era por un concurso eliminatorio, ya estando en Francia. Éramos 98 candidatos, la beca no estaba otorgada. Y el primer día en el IDEC nos proyectaban una película abominable, malísima. Y había que hablar bien de ella en 5 cuartillas. Lo cual es un ejercicio espléndido. Era a propósito, obviamente. Claro. Hacer mierda una película es facilísimo. Sacar Rescatar adelante algo. las virtudes de una película es complicadísimo. Claro. De los 98 quedamos 7. Y entramos al IDEC, a la gran fábrica teórica que era el IDEC. Porque pues, estaban Sadul, Mitri, la ontología de la imagen, toda una serie de teorías y de ejercicios mentales, si se quiere, importantes, en el fondo profundamente inútiles para el ejercicio de la profesión, la verdad. Pero recuerdo con muchísimo gusto el propio Truffaut y Jean Moreau explicándonos cómo veían las cosas. Y ellos estaban en la cima de la gloria en ese momento. Maestro, tomando en cuenta todo esto que se ha platicado en este primer bloque, ¿habría un consejo que le daría a algún jovencito o jovencita que nos esté viendo en este momento y que quiera dedicarse a la dirección El cinematográfica? único consejo posible es hablar de cine, pensar en cine, comer cine, dormir cine, soñar cine y no aflojarle nunca. Perfecto. Nada más. Perfecto. Comprado. Amigos, después de esta breve pausa continuaremos conversando con Felipe Casals, nuestro invitado en TAP Especial de Directores. Amigos, estamos de regreso aquí en el Taller de Actores Profesionales Especial de Directores. Nuestro invitado de hoy es Felipe Casals. Maestro, en 1970 dirige Emiliano Zapata. Y bueno, eso es... Todo el mundo le pasan cosas malas. Yo sé que... ¿Qué sucedió aquí? Vaya, si Dios existe, lo pagaré de alguna manera. Hay que entender una cosa básica en el cine. Las películas malas también te pagan tu sueldo. Claro. Y no puedes escupir sobre las películas malas. Si cobraste, lo hiciste. Trataste de hacerlo lo mejor posible. En este caso, la película no merece más que ser olvidada. En 1975 dirige Canoa, una película que sin duda fue un parteaguas en su trayectoria y en la historia del cine nacional. Así lo consideramos. Porque Canoa precisamente con aquellos años viene lo del Jardín de Tía Isabel, lo de Zapata. Aquellos años es la gota que derrama el vaso.
me doy perfectamente cuenta de que lo mejor que puedo hacer es dejar este asunto. ¿Por qué? Porque se suceden las mierdas una tras otra. No tiene otro calificativo. Entonces, Francisco Sánchez, periodista, escritor, amigo mío, me platica de la situación de los indios seris y me proponen hacer un documental sobre los seris. Y es un verdadero tormento encontrar una tribu de nómadas a quienes les ponen casas y se siguen cagando al aire libre, a quienes les ponen regaderas y no se bañan, porque nadie entiende cómo son y todo el mundo les quiere imponer una modernidad que ellos no aceptan. Y penetro en ese documental a tratar de entender por qué hay gente que no acaba de entender, por qué hay gente cuyo trazo mental, cuyo trazo anímico se niega a integrarse a una forma de civilización. Y por la misma parte, ¿por qué otros, en nombre de unas especies de lectores de viento, unas especies de profetas, de las sectas religiosas, comienzan a dividirse estas gentes como si fuera territorio, y entro en un mundo distinto y me olvido de aquel cine de por ahí. Es decir, que con esa película documental llamada Los que viven donde sopla el viento suave, me quito el traje, me quito todo y me meto en otro mundo y lo trato de ver por primera vez como debe de verse. Todo lo que yo digo, si son mentiras, van a parecer mentiras. No tiene remedio. El cine que queríamos hacer corresponde al mismo cine que han hecho antes que nosotros. La fórmula es distinta, pero en el fondo estoy revolcándome en lo mismo. Esto no es fácil y toma tiempo y hay que comenzar a ver de otra manera las cosas. Y viendo de otra manera las cosas, Pérez Turrent me dijo, ¿ya viste esta nota? ¿Y qué hacemos? Vamos a ver qué podemos hacer. Y ahí comienza la historia de Canoa. ¿Cuáles fueron las posibilidades que vislumbró en el guión de Tomás Pérez Turrent? Es que no es el guión. Primero, el guión de Tomás es ejemplar. Es un guión fuera de serie, como no los hay en la historia del cine nacional. Pero el trabajo del guión fue lo importante. El soborno al Ministerio Público en Puebla para obtener toda la información, la verdadera. Y luego, con las grabadoras gruesas de aquel tiempo, la visita que le hicimos Tomás y yo al padre Mesa, Tomás con la grabadora y su chamarra, y el padre Mesa sintiendo que algo estaba raro ahí, agarró la 45 y la puso sobre la mesa, hizo que nos fuéramos metiendo en un mundo donde sabíamos quién tenía la razón y dónde estaba la verdad. Así que el guión es la consecuencia de un operativo inicial, lo califico así, donde nos metimos en una bronca terrible y continuamos, que consistió en llevar las víctimas al rodaje y decirles, esto es así o no es así, esto fue así o no fue así. Y a pesar y gracias a ellos, así filmé la película. Esta película se rodó a tan solo 7 años después de la represión estudiantil. Sí. Y la pregunta es, ¿cómo se levanta el financiamiento de una cinta con estas características en una época así? Mintiendo al banco cinematográfico.
no mintiendo a los actores, pero cuando el Banco Cinematográfico me mandó el reparto ideal para la película, junto con el anticipo, eran César Costa, todos los de Sorguellé, tránsfugas, metidos otra vez ahí. Entonces la fórmula para poder hacer la película fue hacer una película de cogestión. Trabajadores, Estado. Y poner nuestra lana adentro. Unos toda la lana, otros lo que querían, de tal manera que esas películas al tiempo valía más la aportación de los trabajadores que la inversión del Estado. Ernesto Gómez Cruz estuvo aquí en el taller de actores profesionales y nos platicó específicamente del rodaje de una escena, la escena del linchamiento, que incluso después del corte había tal emoción que le costó muchísimo trabajo desprenderse del personaje, que era fue una situación muy intensa. Muy intensa. ¿Cómo se logra eso, maestro? Era la presencia de las víctimas. Porque mis actores, las víctimas, tenían a su lado, en la misma silla, su personaje sentado. Y yo les decía, Ricardo, dile qué gritaste. Lógicamente, todos los actores sensibilizados en ese pueblo de noche con lluvia artificial, el clima que imperaba, no perdamos de vista que estábamos infiltrados por las gentes de canoa y que teníamos gentes de seguridad que bajo las mangas tenían armas. 2 o 3 veces atrás de mí hubo gente que levantó machetes. Es decir, estuvimos 7 años después, pero a la vuelta de la Malinche, en Exacto. un pueblo idéntico. Es lo que le iba a decir, se filmó en un poblado muy cercano al de Canoa, Sí. al lugar de la matanza. ¿Hubo riesgos de rodar en ese lugar? Muchísimos. Para comenzar, el señor cura, que me dijo, me da usted 1,000 pesos frente a todos los sábados, y luego adentro en la sacristía me da usted 10,000 pesos. Porque sé perfectamente lo que viene usted a filmar. O una mejor anécdota, Enrique Lucero no quería ser el cura. No por razones de credo, sino porque no sentía la capacidad de ser tan odioso. El segundo día de rodaje me dijeron, Enrique Lucero acaba de pasar, se fue al camión de rodaje y se puso una sotana acá. Y se fue por el pueblo. Bueno, Enrique Lucero tenía una fama de demente que no había problema. Después de la hora de comida, el corte a comer, se presenta Lucero y me dice, oye, si hago la película. Confesé a 3. O sea, se fue a pasar por el pueblo con la sotana y confesó a 3. Y esto le dio la certeza de que podía hacer el papel. ¿Cómo surge la idea de adaptar la novela homónima de José Revueltas, El Apando? Una película que expone la corrupción en el sistema penitenciario y las condiciones infrahumanas en las que viven los reclusos. Cada película tiene su historia y las mías tienen unas historias bastante peculiares, pero en fin, si el cine mexicano no estuviera lleno de anécdotas, no tendría chistes. El rodaje sí fue complicadísimo, pesadísimo. ¿Por qué, maestro? Porque tuve la peregrina idea de irme a meter a la Penny. Y ahí pensé que el mejor lugar pues, era el área, la crujía de carteristas, los menos peligrosos. Lo cual fue un error total, porque eran los menos peligrosos, pero no los menos pellizcadores. Entonces María Rojo y Delia Casanova parecían cebras, carajo. Y me dijeron que no podían continuar filmando ahí. Entonces hubo que reconstruir todo en foro. Y las condiciones del foro en aquellos años no son como las de ahora, donde los acabados son perfectos.
Y para Alex Phillips fue crearle un problema tremendo del alumbrado, de la calidad. Pero en fin, ahí se filmó la película, ahí se presentó y la película fue, bueno, ya ha hecho su camino. En este mismo escenario estuvo Ana Ofelia Murguía y platicó de una memorable secuencia en donde la celadora registra a Meche, caracterizada por María Rojo, y la termina masturbando mientras Meche tiene una fantasía erótica. ¿Cómo sucedió esta escena? ¿Cómo concibe usted esa escena y qué recuerda de esa secuencia en particular? No, primero hay que entender que cuando yo llego al set, no tengo ni puta idea de qué es lo que voy a hacer. Los asistentes, al término de la jornada anterior, solían decirme, mañana, ¿por dónde comenzamos? Y yo les decía, ¿tú por dónde comenzarías? No, yo no soy el director, tampoco, olvídate. Ese día le robé una mirada a Ana Ofelia, porque estaba muy incómoda con lo que tenía que hacer. Y Ofelia, que es una extraordinaria actriz, porque es una mala persona, le robé una mirada tratando de no ver a María. Le dije, es que esto no está funcionando, porque lo que tienes que hacer es inspeccionarla y ver lo que estás inspeccionando. Me dijo, es que es muy incómodo. Eso, de eso se trata. Y ahí se resolvió todo. Está frotando las manos, si mal no recuerdo, ¿no? En esa escena. Pero era su mirada. No hay que perder de vista que el espectador no ve en pantalla más que los ojos de los actores. No presta atención a todo lo demás. Son los ojos los que ve. Cuando la pantalla se abre y es un largo paisaje de western y está Gary Cooper a lo lejos a caballo, el espectador trata de ver los ojos de Gary Cooper. Es la única guía, es el único código con el cual el espectador sabe si cree o no cree en los ojos de los actores. Amigos, no se vayan porque después de esta breve pausa continuaremos en el taller de actores profesionales especial de directores. Nuestro invitado, Felipe Casals. Continuamos aquí en TAP, Taller de Actores Profesionales Especial de Directores. Nuestro invitado es Felipe Casals. ¿Cómo llegan las poquianchis a su vida, maestro? Va juntos, todo esto va junto. En las búsquedas de canoa encontramos en Tomás y yo, por alguna razón en Jalisco, un antro inmundo, regenteado por una pupila de las poquianchis. Y nos intrigó muchísimo y le preguntamos si ya se había salvado de eso. ¿Cómo es que continuaba en eso? Y nos dijo una frase que permitió que toda la película saliera. Dijo, es que no sé hacer otra cosa. Es que no sé hacer otra cosa. Eso, exactamente. Y es cierto. Víctimas y victimarias son lo mismo. Están en la misma órbita que abordamos las poquianchis. Usted se ha referido que una de sus escenas favoritas, maestro, en esta película es aquella donde el Tepocate, el personaje interpretado por Gonzalo Vega, se acuesta en la cama con su madre y se confiesa. ¿Es cierto esto? ¿Y por qué podría ser especial esta secuencia en particular? Porque el Tepocate volvía de la frontera y era el primer ejemplo de los narcotraficantes en aquel tiempo. Había hecho una fortuna para ese momento, y volvía a ver a su madre, a quien conocía perfectamente como dueña y propietaria de un prostíbulo, Leonor Yausás.
que en ese momento se sentía enferma y estaba en su recámara, y que había castigado a María Rojo, una de las preferidas del Tepocate. Entonces, con la intención del Tepocate de saber más sobre su preferida, en vez de subir a la recámara de su madre y reclamarle o pedirle que se levantara, lo que hace el Tepocate con todo y botas es meterse en la cama al lado de su mamacita y contarle lo bien que le está yendo en la frontera, pasando un polvito bueno, y de paso que dónde está la otra chavita que él quiere. Sí, la circunstancia se prestaba no para una situación equívoca, sino para mostrar de qué grado es la complicidad entre madre e hijo, cuando los intereses de uno de los dos son más importantes que la relación familiar. Me pareció adecuado que el Tepo se acostara al lado de su santa madre para rescatar a María Rojo. ¿Cuáles eran los temas que deseaba explorar, maestro, con los motivos de luz? Era una película propositiva. Era una película para separar los espectadores por una vez. Es decir, en las butacas, a ver si se genera la contradicción. Claro. A ver si el espectador sale del anonimato y dice esto o aquello. En gran parte se logró. En gran parte se logró porque Patti hizo un trabajo extraordinario y frente a ella Delia hizo otro extraordinario. Lo que pasa es que me temo que la densidad misma de la película haya celebrado una especie de espacio entre el público. Ya desde entonces, en los 80s, no había un solo México. Comenzaba a haber varios Méxicos, que hoy es notable. El México de Santa Fe no tiene que ver nada con el México de Iztapalapa. Son otros lenguajes, otras componendas, otras formas de sobrevivir, otras formas de comprometerse. Pero en los 80 comenzaba eso. Y lo que sucedió es que la película fue enarbolada por una facción que sostenía como bandera a Luz, como víctima, lo cual comparto, pero no en el espíritu que ellas lo sostenían. Y entonces iniciaron una serie de juicios y la película tomó otro giro totalmente. Pero como cineasta, maestro, ¿cómo se camina por esa delgada línea en la realización de una película con estas características y no evitar el perjuicio, ¿no? O la opinión, ¿no? Es que no hay manera. Primero, porque hay que reconocer que yo mismo soy intolerante. Yo mismo soy autoritario. Yo mismo prejuzgo. Trato de disminuir el peso de estos defectos, pero tengo una tendencia, formación privilegiada de clase, que me condiciona muchísimo. Entonces, esta película es particularmente difícil, porque había un estudio en profundidad hecho antes del guión que demostraba 53 casos similares en el mundo entero, con el nombre de una enfermedad, que es el nombre del doctor que tipificó esta enfermedad. Entonces, el dilema era situarse entre la condición social de Patricia, entre el fenómeno en sí mismo y entre la enfermedad que existe.
donde tengo yo un soporte comprobable. No sé si me explico. Sí. Y esto le confiere entonces a la película la necesidad de hacer una demostración, que es lo que se dice al final, que los esquemas no necesariamente son aplicables de forma pareja, de forma similar. Y dejar abierta la posibilidad. Debo decir que mis asesores terapeutas querían que Patricia al final se contradijera y dijera: me quiero morir, quiero vivir. Me quiero morir, quiero vivir. Porque esa es, según ellos, la realidad de lo que debe haber estado diciendo. Y yo me tomé la decisión a la mexicana de me quiero morir. En el 2000, maestro, dirige Su Alteza Serenísima, una crónica de los últimos días de Antonio López de Santa Anna. ¿Por qué centrar la historia en los últimos días de este personaje? Una cosa que lógicamente tenía que ver un poco por lo que yo había pasado. Santa Anna, a los 22 años de edad, fue nombrado benemérito de México. El soldado por la expulsión de los españoles en Veracruz. Más aún, si tú haces una incursión de profundidad en Veracruz, descubrirás que hay un gran respeto por el general Santa Anna, porque en la historia de México expulsó a los españoles. Bien, pero este general de 22 años, benemérito de México, comenzó a tener una vida muy dispareja, de tal manera que una noche cerca de San Antonio se quedó dormido con todo y su tropa. Y lo hicieron prisionero al benemérito. Y se lo llevaron en una jaula hasta Washington. Y en todo el camino, como mexicano y no como soldado, lo fueron escupiendo, meando, aventándole inmundicias. Y en Washington, el presidente en turno norteamericano le dijo: le voy a demostrar a usted en lo que es ser un benemérito de México. Va usted a regresar en un barco norteamericano a la bahía de Veracruz y ahí va usted a izar en Veracruz la bandera norteamericana. Y lo hizo, y a partir de ahí enloqueció. De ahí en adelante enloqueció. Es decir, todo lo que hubiera sido un prodigio de mexicano se convirtió en una larva, en la inmundicie lista para todo, incluyendo 11 veces la presidencia de la República. En este caso me pareció que sus últimos días debían ser muy importantes. Comencé a indagar. Yo no hago nada si no tengo un sustento. Y descubrí que su mujer, en los últimos días, donde él vivía, que eran las pocas partes de la Ciudad de México donde ya había luz eléctrica, reunía pordioseros para rellenar la antesala y que el anciano creyera que seguían pidiendo audiencia, que querían verlo, saludarle, pedir consejo y demás. Y comencé a soñar con esta historia fantasiosa entre los gallos y todo lo que está contenido en la película. No se vayan, después de esta breve pausa, continuaremos con Felipe Casals aquí en el TAP especial de directores. Continuamos aquí en el TAP especial de directores y nuestro invitado es Felipe Casals. Reconoce una madurez en su estilo y en su concepción del cine a través de su trabajo, a través de las películas. Sí. Sí, lo que reconozco es
que no sabía muy bien qué hacer con todo y que quería utilizar todo. Porque en el cine mexicano lo que se aprende es nociones que hoy ya no tienen ningún valor. Hacer una película con más de 80,000 pies de película era una demencia. Hoy, con el digital, no tiene ningún sentido. Pero eso mismo me obligaba a saber dónde y cómo y cuántos emplazamientos y qué tanto duraba el emplazamiento y cómo economizar mi recurso de negativo. En ese mismo sentido, la luz, en ese mismo sentido, las ventajas del foro o la desventaja del foro, una serie de nociones que están hoy en duda, porque la tecnología ha modificado todo. Todo. La presencia del digital y su repercusión hacia adelante es idéntica, digo bien, del cine silente al cine sonoro. ¿Por qué, maestro? Porque todo se modifica desde el momento en que el realizador está cerca del monitor y no en el set. Yo tengo que estar cerca del actor. Lo de la cámara y lo demás, ya me puse de acuerdo con el fotógrafo. Es un asunto de operación, que si falta o sobra, lo dirá el operador. Pero necesito sentir el actor. Se acabó. Hoy tengo que estar cerca del monitor. Luego, nosotros filmábamos con negativo. Y el tiempo de respuesta entre el revelado de ese negativo y lo que se había filmado era un lapso de tiempo que me permitía reflexionar si estaba bien, si había logrado, y 2 días después ver en pantalla y decir, me equivoqué en esto, hubiera hecho esto. El lapso de tiempo me permitía reconsiderar. Hoy no hay reconsideración. En el acto se queda esta o se queda aquella. Se acabó. Y luego, para finalizar este drama de un director de cine del siglo pasado, la cámara corre. Y yo te digo, a ver, vuélvelo a hacer, regrésate, a ver, vuélvelo a hacer, ahora hazlo de este modo, ahora. No puedo. No puedo porque el actor no es un bicho que va y viene. Que hace un gesto, lo corrige o no lo corrige. Tiene una compensación con el shot contrario o con el shot precedente, con lo que hizo el otro o con lo que va a hacer el otro. Yo he podido llegar a filmar secuencias de atrás para adelante, con lo cual todo mi staff se vuelve loco y los actores también. Pero es la secuencia más perfecta en el orden de filmación. La tecnología cambia. Y bueno, con todo respeto, al digital ya vendrá alguien que le dará sus cartas de nobleza. Pero de momento no las hay. ¿Con cuáles de sus películas cree que usted se acercó más al final a lo que buscaba originalmente? Con ninguna. No. Con ninguna. ¿Qué significa para usted que sus películas se exhiban en las escuelas para que los estudiantes sepan qué pasó en los años 60 y 70? Me preocupa. Me preocupa porque en la contrapartida, mis nietas, cuando ven mis películas, me dicen que les da una hueva horrible. Entonces no sé lo que puedan pensar los estudiantes, la verdad. Es usted uno de los directores mexicanos más premiados y reconocidos de nuestro país y en el extranjero. ¿Qué certidumbres le dan estos reconocimientos, maestro?
certidumbre ninguna. Agradecimiento como siempre y el sentimiento de que los premios tendrían que ser compartidos. Un director de cine solo no hace nada. Necesita de todos, de los eléctricos, de las tramoyistas, del camarógrafo, de los actores. Yo solito no puedo hacer las películas. Entonces, cuando dicen, señor, usted tenga por mejor director, pues sí, pero aquel cuate movía el dolly de poca madre y alumbró correctamente y esta señorita dice las cosas muy bien. No es cierto. Se acepta, pero son compartidos. Y quien no los comparte está equivocado. Estaré de acuerdo que se invierte mucho en hacer una película. Se invierte tiempo, se invierte dinero. Hay mucho sacrificio de por medio. ¿Qué es lo que hace que valga la pena que se haga? Que es la última aventura posible. Si te ponen en un cohete en Cabo Cañaveral, no puedes hacer nada. Tienes tubos por todos lados. Eres un muñeco. Cualquier otra chamba es previsible. Lo que va a suceder al instante siguiente, aquí nada es previsible. Nada. Lo que estaba previsto, lo que estaba calculado, lo que estaba medido en el ensayo de ayer, resulta que hoy, por una de las múltiples razones humanas que existen en ese grupo de gente, no es posible. No porque lo digan, pero porque tú como director lo sientes. El director siente, olfatea, y hay que cambiar todo. Hay que modificar en el acto. Hay que obtener el mismo resultado, pero modificando esencialmente la falla que se presenta en ese momento. Y es una aventura enorme porque estás contando una historia a final de cuentas. Y las historias es lo que da sentido a la vida, es lo que permite que la gente se encuentre, es lo que permite que la gente simpatice, se organice, son las historias. En este momento, ¿cuál es su búsqueda como cineasta, maestro? No sé muy bien. Y además, contestarte sería muy presuntuoso. No lo sé. He tenido una carrera donde he podido hacer casi siempre lo que he querido y he tenido la enorme suerte de encontrar gente que me ha ayudado siempre. Hay 2 o 3 güeyes por ahí que entorpecen la marcha, pero... Entonces, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que quisiera? No sé. Yo lo que quisiera es filmar. Todo el tiempo. Porque eso es a toda madre. Pero hay cosas que no se pueden filmar. Quizás son las más interesantes. Esta es la última pregunta de la sesión. ¿Por qué crees que como humanidad seguimos necesitando contar y que nos cuenten historias? Porque si no, no hay posibilidad de enamorarse. Solamente a través de las historias. Rollo mata todo. Sin duda. Contar historias a través de la expresión de las imágenes, del séptimo arte que por desgracia hoy se llama contenido de entretenimiento, así lo llaman en las plataformas digitales. Es un accidente, espero, momentáneo. un error a corregir. Sí. Lástima de la indigestión de imágenes que tenemos hoy. Por eso ha habido una retracción, porque estamos rebasados de imágenes. Que, por cierto, una imagen no vale 1000 palabras, ¿no es cierto?
es otro cuento. Una imagen junto a otro y precedida de otro sí vale. Sola no. Así. Cine mexicano es grande y muy divertido y va a durar muchos años. Seguro. Aunque sean digitales. Maestro Felipe Casals, en verdad fue un privilegio haberte tenido aquí en el taller de actores profesionales. Finalmente se nos hizo después de varias temporadas. Pero yo te quiero decir algo, yo como espectador lo único que esperamos es seguir viendo muchas películas tuyas a futuro y que nos sigas emocionando con ellas. Muchísimas felicidades y gracias. Muchas Un gracias. placer.